Buenos días, mis hermanos. Hoy nos corresponde 2 Corintios, capítulo 10. Nuestro tema para hoy es milicia espiritual. En el versículo 4 y 5 de Corintios nos habla y nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Dios. Miramos que Pablo aquí nos afirma que estamos inmersos en una guerra, y sabemos que no es tal vez una guerra física, pero sí una guerra espiritual, y donde tenemos armas con las que contamos para poder luchar. Miramos en Efesios capítulo 6, versículo 12, y nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, claro Pablo es claro en las cosas que nos dice, que no hay esa guerra espiritual, que hay esa guerra espiritual, pero Dios nos ha dado las armas necesarias para podernos defender en esa guerra. Y miramos que a través o con esas armas vamos a poder derribar lo que el enemigo ha querido poner en nuestras vidas. Pero hablamos de una guerra, hablamos de unas armas, entonces vamos a ver con qué armas contamos nosotros. Y la primera de ellas es la alabanza. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20 y 23. Amén. Dice: al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Miramos que una de las armas que Dios nos ha dado para esta guerra espiritual que tenemos es la alabanza. La alabanza es una de las armas más poderosas que Dios nos brinda, porque a través de ella miramos que este ejército y que este rey, lo primero que hicieron, no lo hicieron en sus fuerzas, no pelearon en sus fuerzas, sino que ellos comenzaron a alabar a Dios. Y en ese momento, cuando Josafat y el pueblo de Judá comenzaron a alabar a Dios, en ese momento Dios comenzó a actuar, Dios comenzó a liberarlos de los enemigos, y dice que entre los mismos enemigos, dice que se mataron, y entre ellos había confusión y comenzaron a matarse los unos a los otros. En nuestra vida, a través de la alabanza, Dios también puede derrotar gran cantidad de cosas, porque a través de la alabanza, Dios nos puede liberar, Dios nos puede sanar, Dios nos puede restaurar, Dios nos puede liberar de todas aquellas cosas que el enemigo nos tenía presas, de todas aquellas cosas que el enemigo ha atado a nuestras vidas. Y Dios dice que la alabanza es una de las armas más poderosas que contamos nosotros, que podemos tener a nuestra
nuestra mano, pero muchas veces no confiamos en el poder de la alabanza, simplemente la dejamos al lado, simplemente no le hacemos caso, pensamos que solamente es un momento o un espacio para rellenar para rellenar el culto, solamente para simplemente armonizar un momento. Pero miramos que la alabanza es un arma poderosa, es un arma eficaz, y este mismo pueblo nos está contando de que ellos fueron liberados, de que los enemigos fueron derrotados a través de la alabanza. Miramos como segunda arma la oración. Vamos a Santiago capítulo 5 versículo 17. Amén. Dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Miramos de que este es un claro ejemplo acerca de la oración, y cómo uno también puede pelear con la oración, y la oración también es una de las armas más poderosas que nosotros tenemos. Dice que en la primera parte dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Elías no era un hombre perfecto, Elías no era una persona que no cometía errores. Él también era como nosotros, que en sus debilidades, que él tenía debilidades, que tenía también cosas en su vida, pero dice que él oró con fervor. ¿Y qué es orar con fervor? Orar con pasión, orar con creer que las cosas van a pasar. Y dice que este personaje dice que oró con fervor para que no lloviera, y dice que durante 3 años y medio en ese lugar no llovió. Si nosotros creyéramos que a través de la oración también podemos vencer al enemigo, entonces eso sucede, pero simplemente tomamos la oración para quejarnos, para lamentarnos, pero miramos que esta es una arma que Dios nos ha dado, y claramente aquí en Elías lo podemos ver, que esa fue una arma que él utilizó, y que dijo que cuando él oró para que no lloviera, en ese lugar no llovió, pero dice que después volvió a orar, y dice que el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Nosotros, el problema que tenemos los cristianos es que nos hemos acostumbrado a ver la oración simplemente como un medio para, como dice Camila, para pedir, para lamentarnos, para exigir un milagro, pero no lo vemos como ese recurso de poder de declaración. ¿Qué es lo que hacían estos siervos de Dios, como nos explica María? No tanto lamentarse, rogar por un milagro, sino declarar lo que creían que iba a poder ver y lo que iba a pasar. Es muy diferente una oración con poder, una oración que tiene ese fervor, esa pasión, esa declaración, a simplemente lamentarme por lo que me está pasando. ¿Cuántas personas utilizan la oración para decir es que Dios no me escucha, yo no sé qué pasa? Es que la oración no es tanto para que Dios me escuche, es una de las manifestaciones de la oración, pero también la oración sirve para declarar lo que yo quiero. Amén. Como tercer arma, miramos acerca de el nombre de Jesús. Miramos en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Amén. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Miramos de que el nombre de Jesús también es una arma poderosa, porque no es cualquier nombre, dice que es un nombre que está sobre todo nombre, y en Colosenses capítulo 3, versículo 17, nos nombra y nos dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por el Padre por medio de Él. Miramos de que muchas personas fueron sanas en el nombre de Jesús,
que personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús, que muchas personas creyeron por el nombre de Jesús, y entonces el nombre de Jesús también tiene poder, también tiene autoridad, y esa es una de las armas que nosotros tenemos. Cuando nosotros pedimos protección, nosotros pedimos no en cualquier nombre, sino pedimos protección en el nombre de Jesús, porque es un nombre poderoso, dado, dice, sobre todo nombre. Y miramos que también hay otras armas que Dios nos brinda y nos dice en Efesios capítulo 6, versículo del 14 al 17. Dice: entonces manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de la justicia. Prepárense poniéndose el calzado de andar en las buenas noticias de la paz, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios nos nombra seis armaduras que nos pueden ayudar también para esta guerra espiritual. Ahí nos hablan en el versículo 14 y nos habla de decir la verdad en todo tiempo, en todo momento, de pedir perdón por mis errores, porque tal vez en el versículo 14 vamos a mirarlo y dice, entonces manténgase firmes, póngase el cinturón de la verdad y protéjense con la coraza de la justicia. Miramos que esa coraza es donde era ese escudo para proteger el pecho, y decía que esa coraza permite que a un guerrero, a una persona, le permitía proteger todos sus órganos vitales. Y miramos que si lo tomamos en nuestra vida espiritual, hablamos de guardar nuestro corazón acerca de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de lo que pasa en nuestra vida, y por ende también vamos a comenzar a pedir perdón por mis errores, por todas las cosas que haga, porque muchas veces nos dejamos llevar por las cosas, por las palabras que decimos, por los pensamientos que decimos, nos dejamos llevar por eso. Cuando Dios nos dice que hay esa protección contra eso, en el versículo 15 también nos da el arma, nos dice que podemos compartir el mensaje de Dios, nos habla de acerca de ponernos el calzado, de ir y para poder compartir el mensaje de Dios. Esa es un arma poderosa porque estamos hablando acerca de Él. En el versículo 16, ahí en Efesios, nos nombra que nosotros debemos tener fe, que debemos aprender a confiar en Él, que debemos aprender a confiar a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo, sea buena, sea mala, pero debemos aprender a confiar en Él, y es un arma que Él nos ha dado. Versículo 17 nos nombra acerca que tenemos que tener ese escudo, ese casco, y es guardar mis pensamientos. ¿Qué clase de pensamientos estamos teniendo en nuestra vida? Porque dice que uno de los enemigos en nuestra vida son nuestros propios pensamientos. ¿Y qué es lo que pensamos? Entonces, miramos que debemos guardar nuestros pensamientos, porque dice que Dios tiene pensamientos para nosotros de paz, de bien, pero nosotros, ¿qué clase de pensamientos estamos teniendo para nuestra vida? Y en el versículo 17 termina diciendo, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y miramos que la palabra de Dios es una arma completamente fuerte que traspasa cualquier cosa, a cualquier persona, cualquier pensamiento, cualquier cosa que haya en la vida de las personas, porque es un arma poderosa, y eso es lo que nos habla ahí en Efesios. Entonces miramos que tenemos varias armas para podernos defender en esta guerra espiritual, para podernos defender contra el enemigo, que es la alabanza, la oración, el nombre de Jesús, y estos 6 armas que nos acaba de dar Dios, que es aprender a decir la verdad, aprender a pedir perdón por mis errores, compartir el mensaje de Dios, confiar en Él, guardar mis pensamientos y hablar de la palabra de Él.
Dios, Jehová de los ejércitos, es un Padre protector y siempre hemos dicho, el ser protector no significa ser sobreprotector. Por lo tanto, lo que Jehová hace es darnos esas herramientas, darnos esos medios para que nosotros mismos podamos vivir en esa vida de felicidad y sobre todo en esa vida de victoria a nivel espiritual. Y sobre todo lo que nos decía uno de esos puntos importantes, en el nombre de Jesús. Cuando nosotros hacemos las cosas en el nombre de Jesús, lo que estamos diciendo es, yo no tengo el poder lo tiene Dios y yo vengo en su nombre y por lo tanto el que pelea es Jesús. Cuando se me olvida de hacerlo en el nombre de Jesús, estoy peleando en mis fuerzas y es por eso que muchas veces salimos derrotados. Amén. Pero entonces vamos a ver 4 cosas que me permiten destruir estas armaduras. Y vamos, una de ellas es que destruimos fortalezas. En el versículo 4 de 2 de Corintios, versículo 4 del capítulo 10, dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder para destruir las fortalezas del enemigo. Miramos que regularmente un área donde uno no rinde a Dios será un lugar donde Satanás obra mal, y dice donde Amén. Dice, al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de vez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Dios. Miramos que Pablo aquí nos afirma que estamos inmersos en una guerra y sabemos que no es tal vez una guerra física, pero sí una guerra espiritual y donde tenemos armas con las que contamos para poder luchar. Miramos en Efesios capítulo 6, versículo 12 y nos dice, buenos días mis hermanos, hoy nos corresponde 2 de Corintios capítulo 10. Nuestro tema para hoy es milicia espiritual. En el versículo 4 y 5 de Corintios nos habla y nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altiva guerra. Y miramos que a través o con esas armas vamos a poder derribar lo que el enemigo ha querido poner en nuestras vidas. Pero hablamos de una guerra, hablamos de unas armas, entonces vamos a ver con qué armas contamos nosotros. Y la primera de ellas es la alabanza. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20 y 23. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, claro es Pablo es claro en las cosas que nos dice, que no hay esa guerra espiritual, que hay esa guerra espiritual, pero Dios nos ha dado las armas necesarias para podernos defender en